Hola, buenas tardes. Pues vamos a continuar con el estudio de nuestra clase del día de hoy, nuestro devocional. Y ya estamos en el día 20. Día 20. El devocional de hoy se llama Inspirándonos para vivir su reino. Inspirándonos para vivir su reino. Acuérdense, estamos viendo el acróstico sobre la palabra Cristo. Ya vimos la letra C, que tenía que ver con el compromiso. Ya vimos la letra R, que tenía que ver con renovación. Y aún estamos en esta semana en la letra I de inspiración. Muy bien, en el pasaje que hoy vamos a estudiar se inicia una nueva etapa en el discipulado de nuestro Señor Jesucristo, así que es un pasaje muy interesante. Vamos a encontrarnos hoy con tres escenas importantes. Primero, vamos a ver el examen de dos preguntas que les hace el Señor a sus discípulos. Segundo, vamos a ver el anuncio de su pasión y de su muerte. Y tercero, vamos a ver también la reprensión que el Señor Jesucristo tenía para Pedro y para cualquiera que pensara como Pedro. Así que vamos a leer. En esta ocasión les invito a que abran sus Biblias ahí en Marcos, capítulo 8, para leer del versículo 27 en adelante, y nos vamos a brincar hasta el capítulo 9, versículo 1. ¿Sí? Entonces empezamos en Marcos 8, 27 y terminamos en Marcos 9, versículo 1, para que lo tomen en cuenta mientras lo leemos. Muy bien, dice así el Evangelio de Marcos en esta tarde. Dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros uno de los profetas. Entonces él les preguntó, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Él les mandó enérgicamente que no hablasen a nadie acerca de él. Luego comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho, que fuese desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y que fuese muerto y resucitado después de 3 días. Versículo 32. Les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle. Pero él se dio vuelta y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro, diciéndole, quítate de delante de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamó así a la gente, juntamente con sus discípulos, y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Porque, ¿qué dará el hombre en rescate por su alma? Pues el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. Muy bien, qué bonito pasaje. Vamos a orar antes de buscar la enseñanza en cada una de estas escenas. Padre, te damos gracias porque nos permites una vez más leer tu palabra. Ahora ayúdanos, Señor, y bendícenos, que podamos entenderla, que podamos darle el valor que se merece en nuestra vida y desafíanos, Señor, a través de ella. Inspíranos, como hemos estado viendo en toda esta semana. Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, pues vamos a ver la enseñanza que se encuentra en cada una de las escenas que acabamos de leer ahorita en el pasaje. Vamos a ver la primera escena o la primera enseñanza que la podemos llamar el examen de fe. Esta primera enseñanza la podemos llamar el examen de fe. Para Jesús, hermanos, era importante saber lo que sus discípulos creían acerca de él. Aunque la primera pregunta tenía que ver con la opinión del público en general, es un hecho
que el Señor buscaba saber o conocer el pensamiento de sus discípulos. La respuesta de Pedro fue una revelación extraordinaria. Miren, él dijo, tú eres el Cristo. Déjenme explicar un poquito más. La palabra Cristo, que por cierto no es un nombre, sino es un título, por eso a veces nos referimos a Cristo como si fuera su nombre, y no lo es. Es más propio decir el Cristo, porque es un título. De hecho, la palabra Cristo significa Mesías, ¿sí? Y por cierto, no se usa en el Evangelio hasta este primer versículo. Desde Marcos capítulo 1, no se ha hecho alusión al origen divino del Señor. Ahora, definitivamente, el Señor Jesús decidió en ese momento de su discipulado iniciar un nuevo nivel de revelación delante de sus seguidores, y entonces los desafía a cada uno de ellos a declarar su fe en Él mismo. Ahora, la opinión que tengamos de Jesús, de acuerdo a esta primera enseñanza, es importante. No podemos ser verdaderos discípulos, no podemos ser verdaderos seguidores si no hemos llegado a la conclusión de que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. La palabra Cristo significa el ungido o también significa el Mesías. Y un judío, como Pedro, sabía exactamente lo que estaba diciendo cuando aplicó este título al Señor Jesucristo en este pasaje. Jesús vino a salvar a todo el mundo, pero solo experimentarán su salvación aquellos que lo reciban como lo que Él es, el Cristo, el Mesías, el ungido del Señor. Vamos a ver otra enseñanza. La otra enseñanza es el anuncio de la pasión. El apóstol o el discípulo Marcos utiliza la expresión luego comenzó a enseñarles. ¿Ven? Lo leímos hace ratito y está escrito ahí. Luego comenzó a enseñarles. Esto nos corrobora el inicio de una nueva etapa en la enseñanza para los apóstoles. Es decir, a partir de ese momento, el Señor Jesucristo empieza a revelarles cosas que antes no les había dicho y empieza a preparar los corazones de ellos para el acontecimiento cumbre de su encarnación. Es decir, para el propósito por lo cual el Señor Jesucristo había venido a esta tierra. Más adelante lo veremos hablándoles cada vez con más fuerza, cada vez con más claridad y profundidad al respecto de esta obra que iba a realizar nuestro Señor Jesucristo. Otra enseñanza. Él desafió a un cambio radical de valores. El Señor Jesucristo desafió a todos y nos desafía a nosotros a un cambio radical de valores. Nosotros podemos notar el atrevimiento de Pedro, por ejemplo, que puede ser tratada como una acción muy común en los seres humanos del día de hoy. Pretendemos hacerle la agenda a nuestro Dios, ¿no? Vean lo que sucedió. Pedro toma aparte al Señor y le reconviene por aquello que ha dicho respecto a la necesidad de que el Señor Jesucristo tenía que morir. El Señor no solamente no le hace caso, sino que le llama el Satán o Satanás, que tampoco es un nombre, hay que mencionarlo. El Satán significa el adversario, ¿sí? Después viene todo el desafío a una entrega total de vida. De aquí van a salir las demás enseñanzas, porque ¿qué nos enseña todo esto? Primero, tenemos que hacer a Jesús nuestro Mesías, nuestro ungido, nuestro Cristo. Hagamos de Jesús nuestro Mesías. ¿Quién es tu héroe? Es una buena pregunta. ¿Y qué ha hecho tu héroe por ti? Déjame te digo que no hay peor desgracia que no tener a alguien en quien creer y a quien seguir en la vida. Algunos cometemos la insensatez de creer que la única persona digna de ser seguida por ellos son ellos mismos. Debe ser espantoso caminar por la vida siguiendo solamente a su propia sombra. Jesús vino a convertirse en nuestro maestro. Jesús vino a convertirse en nuestro líder espiritual. Su palabra nos inspira a seguirle con todo el corazón. Entonces debemos hacer de Jesús
nuestro Mesías. Pero también tenemos que aceptar que Él es el camino a la vida hoy. Tenemos que aceptar que Él es el camino a la vida. ¿Sí? Miren, una cosa también que tenemos que aprender es que en el camino de la vida nos vamos a encontrar con la muerte. Y eso es algo que el Señor Jesús quería dejar bien claro en sus discípulos. Jesús comenzó a enseñar que en el camino de su triunfo iba a haber dolor, que en el camino de su triunfo habría un calvario. Esta es una de las grandes paradojas de la fe cristiana. Hay que morir para vivir eternamente. Ahora bien, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, la idea fue demasiado gráfica. Él tuvo que morir para darnos vida a todos los que creemos en Él. Pero nosotros, aunque no tenemos que morir por nadie y ya hubo alguien que pagó con su vida por nosotros y ese fue el Señor Jesucristo, escúchame, tenemos que hacer morir aún nuestro egoísmo y tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por el Señor Jesucristo. Así que aquí surge un desafío, y este desafío es clarísimo. Se trata de tomar la decisión, de iniciar una vida cristocéntrica y de que abandonemos una vida egocéntrica. Si nosotros hacemos un análisis en la historia, vamos a notar que las personas que han dejado huella siempre han sido aquellos o aquellas que han antepuesto a sus propios intereses el bienestar de los demás y han entregado sus esfuerzos a una causa o a una misión en especial. De eso es de lo que nos está hablando el Señor cuando nos está desafiando a que nosotros debemos morir por Él, a que debemos vivir vidas cristocéntricas donde lo más importante en nuestra vida es el Señor Jesucristo. Ahora bien, dentro de estas enseñanzas también encontramos que debemos vivir los valores del reino de Cristo. Debemos vivir los valores del reino de nuestro Señor Jesucristo. El Señor profetizó que algunos de los que lo acompañaban no morirían sin ver el establecimiento de su reino. Y aquello se cumplió, hermanos, perfectamente, porque su iglesia es la expresión visible ahora del reino de Dios. Y es en la iglesia, en las congregaciones, donde se reproduce esa comunidad en donde el Señor Jesucristo reina. Después de lo que sucede en el libro de los Hechos, si vamos allá en el capítulo 2 y que lo hemos leído muchas veces cada vez que estudiamos el tema de la iglesia y cómo la iglesia se fue desarrollando, bueno, ahí vemos en el libro de los Hechos capítulo 2 después que se inicia el desarrollo del reino de los cielos en la tierra. Cuando Pedro trata de convencer al Señor de que no sea necesaria su muerte, él basaba sus comentarios en valores humanos, él basaba sus comentarios en ideas mundanas, en pensamientos materialistas, pero fue reprendido fuertemente porque necesitaba aceptar los valores nuevos, los valores del reino del que el Señor Jesucristo les estaba enseñando, de los cuales el Señor Jesucristo les estaba diciendo. Es interesante que quien había declarado que Jesús era el Cristo, el Mesías, el ungido, ahora estaba actuando tan en contra de la verdad que el mismo Señor Jesucristo había proclamado. Por eso fue llamado el Satán, el adversario, el engañador. Ahora bien, hermanos, esto nos enseña que aún la gente que tiene buenas intenciones, aún la gente que tiene buenas doctrinas, que sabe quién es Dios y qué es lo que Dios quiere, puede tener valores equivocados espiritualmente hablando. Sí, cuidado. Por eso tenemos que pesar todo a la luz de las Escrituras, porque no es la religión. Es un sometimiento total a nuestro Señor Jesucristo lo que nos hace ser sus verdaderos discípulos. No es que vayamos todos los domingos al templo, no es que me levante y ore y lea la Biblia y yo diga, ya cumplí, ya lo logré, perfecto, Dios a lo mejor ya está contento conmigo porque hoy oré, hoy leí, hoy visité a un enfermo, hoy hice esto y lo otro. Déjame te digo una cosa, no son las cosas religiosas o las costumbres religiosas, sino un sometimiento total a nuestro Señor Jesucristo, lo que nos hace ser verdaderos discípulos del Señor. Ahora, entonces, al llegar a este punto, y ya casi para terminar,
conviene que nos hagamos algunas preguntas importantes. Primera pregunta, ¿quién es Jesús para ti? A ver, piénsalo. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué representa el Señor Jesús para ti? Otra pregunta, ¿estás dispuesto o dispuesta a morir por nuestro Señor Jesucristo? Wow, es una pregunta difícil, ¿eh? Pero exige una y demanda una contestación. ¿Estás dispuesto a morir por nuestro Señor Jesucristo? Otra que para mí es más difícil. ¿Estás dispuesto o dispuesta a vivir por Jesús? Ah, ¿verdad? Es diferente. No es lo mismo morir por Jesús que vivir por Jesús. Ahora, ¿estás viviendo por Jesús? Porque si estás viviendo por Jesús, la siguiente pregunta sería, ¿eres parte del reino de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra? Durante todos estos días que hemos estado tú y yo, y hoy es el día 20, ¿verdad? Estudiando las Escrituras, bueno, hemos estado tratando de conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Mesías, a nuestro ungido. No dejemos, hermanos, de inspirarnos en la palabra de Dios diariamente. De esta manera seremos parte integral de su reino, porque ser parte del reino es serlo también en forma integral. Y para hacerlo de forma integral tiene que haber compromiso, tiene que haber renovación, pero sobre todo no dejemos de inspirarnos en su palabra todos los días. Una vez más, se acerca el momento de la oración y tenemos que orar comprometiéndonos con el Señor para vivir para Él. Tenemos que tener un corazón y una mente dispuestos para ser renovados y tenemos que seguir dejando que la palabra leída nos inspire durante todo este día. Recuérdalo por medio de estas palabras que tenemos en el acróstico de la palabra Cristo. Compromiso, renovación e inspiración. Y antes de orar vamos a leer nuestro versículo bíblico de esta semana, ¿verdad? Y mientras lo leemos, reflexionemos en lo que todavía nos hace falta cambiar en nuestra vida para ser parte integral del reino de Dios. Porque sí, formamos parte del reino de nuestro Señor Jesucristo gracias a su muerte y resurrección, gracias a la vida eterna. Pero quizá todavía nos falta cambiar cosas en nuestra vida. De ahí que estamos estudiando estos temas tan importantes a través de nuestro discipulado. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado o enteramente capacitado para toda buena obra. El Señor te inspire y me sigue inspirando a mí también y nos sigue inspirando más y más aún a servirle con todo el corazón. Señor, a través de este tiempo y a través de este estudio y ahora a través de esta oración, queremos pedirte una vez más, Señor, que nos permitas comprometernos para vivir para ti. Que nuestro compromiso sea un compromiso completo, integral, Señor, para vivir para ti. Quiero disponer en este momento mi vida y entre todos disponemos nuestra vida para ser renovada y para que la palabra tuya, Señor, la que escuchamos, la que leemos, toda tu palabra nos inspire durante cada momento de nuestro día, durante cada momento de nuestra vida. Ayúdanos a hacer los ajustes necesarios en cuanto a nuestro compromiso contigo, en cuanto a nuestra renovación y en cuanto a la inspiración que tu palabra tienes en nosotros. Transfórmanos, Señor. Desafíanos a ser obedientes, a ser mejores delante de ti. Te damos gracias por este tiempo de estudio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, mis hermanos. Pues gracias a Dios que pudimos tener en nuestro estudio bíblico. Vamos a tener un canto más dentro de nuestro programa y no te vayas porque después vamos a tener otro momentito de oración. Dios los bendiga. Disfrutemos este canto.